Hola chicos, hoy de nuevo vamos al agua con dos buceadores. Abajo nos espera una batalla de fuerza y resistencia. Acompañadme a las profundidades. Dentro cabecera. Bien, estamos acabando el mes, es 30 de abril y seguimos con los buceos de aire. Hoy mi compañero Simon Lee y yo hemos descendido con la intención de darnos de palos con todo. Aquí vemos el Diamond Cutter utilizado por el equipo anterior en el último corte que se hará sobre esta tubería. Sin embargo, continuamos y nos dirigimos a la brida de conexión en el final de la tubería donde se conecta a la plataforma. Allí cada uno de los buzos trabajará por su lado. Por una parte, Simon Lee está trabajando con una power line o cable de presión hidráulica y con los jacks y reaction nuts que utilizamos para aflojar o apretar la tornillería con el sistema hidráulico. Yo por mi parte estoy intentando sacar los tornillos de la junta que están muy atorados. Para ello estoy utilizando un chain block, un marro de 5 kilos y unas slingas que uno entre el chain block y los tornillos. Con esta maniobra lo que pretendo es hacer la máxima tensión posible en el tornillo y después ir golpeándolo hasta que lo saque de la junta. La tuerca del tornillo me sirve de tope para hacer fuerza y sacarlo de la junta. Según consigo ir moviendo los tornillos hacia afuera, he de ir moviendo las tuercas hacia atrás porque obviamente van golpeando sobre el hormigón de protección de la tubería. Cuando he conseguido sacar estos tornillos, el siguiente paso será lanzarlos al otro lado de la tubería de 36 pulgadas. Estas operaciones requieren de cierta dosificación de tu energía y por supuesto de una buena condición física. Pasarán las horas y habrá que seguir con esta ardua tarea. Cuando el chain block alcanza su máxima tensión y apenas podemos desplazarlo, es hora de coger el pequeño marro y comenzar a golpearlo como si de ello nos dependiera la vida. El tipo de sonido que oigamos cuando se produce el impacto del marro sobre el tornillo nos irá dando pistas sobre si el tornillo se está moviendo o está totalmente atorado. Para la fauna marina, hoy es un día de fiesta. Todas las operaciones que hacemos para extraer la tubería les están dando un buen botín y una comida más que fácil. Así continuaremos dosificando y golpeando los tornillos hasta que se cumplan nuestras horas de buceo. Mientras tanto, trabajaremos con el chain block, una herramienta muy práctica pero que requiere conocer bastante bien el modelo en particular, dado que cada chain block es diferente y tiene sistemas diferentes de bloqueo y trabajo. Poco a poco vamos consiguiendo resultados y los tornillos van cediendo. Una vez ceden, es hora de pasarlos por encima del 36 pulgadas al otro lado. Y Simon sigue con sus operaciones hidráulicas aflojando la presión para que yo pueda retirar todos los tornillos.
días que el fondo se convierte en un campo de batalla y nos enfervorizamos tanto en nuestra lucha diaria que incluso somos capaces de romper un marro de 5 kilos. Afortunadamente tenemos el equipo en superficie que siempre nos provee de herramientas cuando las necesitamos, así que recojo umbilical y me dirijo de nuevo al Air Basket. Allí mis compañeros han dejado caer otro marro para poder continuar con esta liviana tarea. Una vez tenemos nuestra herramienta, regresamos al lugar de trabajo y continuamos con nuestra sesión de entrenamiento. Una vez más, hoy hemos vuelto a obtener buenos resultados. La dosificación de nuestra energía, nuestra experiencia y la técnica a la hora de usar las herramientas han dado sus frutos. Es hora de hacer una pequeña inspección en la zona para que el próximo buzo sepa lo que se va a encontrar y después volver por el fondo al Air Basket. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, Hasta la próxima. don't waste time.